Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué horas esté usted escuchando este producto auditivo. Esto es En la Zona, es un podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Estamos inaugurando esta... ¿qué sería? No es una, ¿qué sería? Este canal, esta vía de comunicación con ustedes. Jimmy Monroy quien les saluda, me acompaña al final, ¿cómo es que le vamos a decir? Señor productor, alpaca, Alpi o alpaca, no, Alpi, muy bien. Vaya, que nos diga la gente, que aquí tenemos a la alpaca pelona, Alpi, ¿cómo te gusta que te digan? Mi amor. Entonces, anda, ¿cómo se llama la calle aquella? Allá en Santa Ana, Mario Shop, ¿te acuerdas de Mario Shop? Sí, ahí pasaba uno, por el Bautista. Bien, no, alpaca pelona. Alpaca pelona, aquí tenemos una alpaca. No es pelona, pero es una alpaca. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Alpi. Alpaca también, de pronto nos va a estar acompañando Mario Posada también acá en la conducción de este podcast. Este es un podcast que lo hemos pensado, queremos compartir con ustedes vivencias de atletas, queremos compartir con ustedes historia de los atletas, queremos compartir muchas cosas con ustedes y queremos también que ustedes sean parte de nosotros en esta era en la que estamos construyendo el camino del deporte en El Salvador. Se vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, algo bastante importante para nuestro país, para los atletas, para la gente, para que la gente se involucre, para que la gente conozca más acerca del deporte de este país. Por eso nace En la Zona. ¿Por qué en la zona? ¿Por qué le pusimos En la Zona? No tengo idea. Porque dijimos de que, o sea, no podíamos encasquillarlo en un solo deporte. Entonces, porque habíamos dado idea de que en la cancha y no sé qué, entonces al final En la Zona, porque todos los deportes tienen una zona de juego. Hay una zona de juego, hay una zona de tiro, hay una zona mixta, hay una zona caliente, hay una... Se ve raro eso. Hay una zona... Pero aplica. Hay una zona de descanso, hay una zona de público, así que ahora estamos en la zona con dos atletas bastante morenos, no, mentira. Moreno de la ciudad morena. Bastante moreno, orgullosamente a la par, se ponen a la par sus chelitos. Yo soy asoleado. Ahí está el corte. Pan Sinaí, patrocínanos. Pan Sinaí, patrocínanos. Nos acompaña hoy Roberto Hernández y Oscar Ticas, bienvenidos. Gracias por la invitación. Yo pensé que habían puesto En la Zona porque cuando estás compitiendo, si estás en tu mejor rendimiento, estás en la zona. Así se dice. Por eso le pusimos. Por eso. Gracias por recordarnos. Gracias por el nombre. Sí, no, en realidad cuando estás compitiendo, hay un momento que todos los atletas lo conocen como En la Zona, que estás en tu punto máximo de concentración a la hora de competir. Y se llama La Zona. Nos han venido a resolver. No sé si eso lo podemos dejar. Nos han venido a resolver. Qué agradable de verdad platicar con ustedes, tenerlos de invitados. Esta es como ustedes lo decían, ustedes son los conejillos de Indias, es el prueba y error. El prueba y error. De esto depende. De esto depende. Si sigue o no. Si sigue o no sigue. Pero de verdad qué bueno tenerlos acá. Ojalá que les haya gustado. Nosotros lo pintamos, por eso ya verán por qué es que no somos pintores. Se trata de pintores. Hay apoyo, solo falta talento. Pura fuerza y gloria, pintura. Así que esta es su casa y vamos a platicar un poco. Bueno, actualmente Roberto Hernández, campeón panamericano de arco compuesto, en la modalidad compuesto, actual posición, según lo vi en el ranking, ¿verdad? Actual posición 40 del mundo. Puede ser. Y 14 en el ranking de las Américas hasta ayer en la noche, antes de que Brendan Fraser ganara el Oscar por The Whale. Roberto era 40 del mundo y 14 en las Américas. Oscar Ticas, posición 54 del ranking mundial en la modalidad de recurvo y actual número 13 en el ranking de las Américas. ¿Cuál es la diferencia
entre el recurvo y el compuesto? Yo todos los veo curvos, man. Así que, o sea, yo no Y eso sé. es lo bonito. Pues lo principal es que el compuesto nace como en el 70, pues la Mara quiere cazar y el recurvo es muy complicado ir a cazar con un arco recurvo, entonces la Mara tenía que ir a cazar con un arco como muy tradicional, o así tipo el de Legolas y ondas así. Entonces alguien le puso poleas, lo hizo más cortito, más liviano para poder andar en el bosque y más preciso, entonces ya de ahí las diferencias son esas, de que tiene poleas, un lente de aumento y que cuando abrís puedes tener como un descanso, o sea, no es una fuerza constante, sino que hay un punto de descanso que me permite apuntar más. Entonces, por eso es mucho más fácil la precisión. La diferencia es que, pues, si es más fácil la precisión, pues te puedes equivocar. Los rangos de error son menos porque, pues, hay mucha mara que tira bien, va. Yo, de hecho, ahorita que mencionas eso, yo sí me había planteado que en una situación hipotética de supervivencia, puto, ustedes llevan la de ganar, man. Porque vos te consideras capaz de cazar. ¿Vieron The Walking Dead? Ajá. Sí, pero el pedo es que no es que te va a aparecer un arco armado ahí. Pero ¿sabes cuál es la ventaja? Que yo ya sé dónde están. Puedes venirte a la federación, man. Nos encontramos allá. Ay, no, Ahí vamos a ahí hacer la decidimos, batalla. ahí decidimos también cuál va a ser el búnker. Pero digamos de que si por casualidad te perdés y andas tu arco, man, podrías cazar un animal. Sí, sin duda, o sea más si es mi arco, pues porque está configurado, yo lo conozco y toda la onda, ¿va? Entonces, a veces ponerle en el campo de tiro, cuando se cruzaba algún conejo o alguna cotusa, yo le he tirado a un conejo porque se cruzó y tenía una flecha ahí lista y se me puso a la distancia y le tiré, ¿va? ¿Eso fue hace cuánto? Antes de que te concientizaras que hacerle daño a los animales. Sí, antes de conocer a Derio. Ah, Peri Zamora, señor. Sí, entonces, sí, se cruzó ahí, ¿va? Y ya lo andaba venadeando, hay un gato silvestre, entonces le hicimos, ayudamos en la cadena alimenticia. Aceleraste el proceso. Sí, Oscar, en palabras de un tirador de arco compuesto, el compuesto es. ¿Me entendés? Pero en palabras de un tirador de arco recurvo. En parte sí tiene mucha razón, vea. Lo que pasa es que, obviamente, aunque se escuche mal, el primer arco que existió fue el recurvo. A medida va pasando el tiempo, pues exactamente. Esta onda es como cuando hablas del origen del hombre, ¿verdad? Puta, que siempre dicen al hombre y después lo sacaron a la mujer, y las mujeres dicen que es mejor, ¿verdad? Entonces así vas a encontrar muchos temas. Sí, entonces el recurvo, pues obviamente fue el primer arco que existió y a medida fue pasando el tiempo pasa lo que dice Roberto, ¿verdad? Cómo se ocupaba como para cazar y todo. Alguien le puso poleas y empezó el motivo del arco compuesto. Y bueno, los términos son exactamente los mismos, ¿vea? La gran diferencia es que el arco compuesto tiene sus poleas, ¿vea? Y es un poco más preciso que el recurvo. Exactamente puedes hacer lo mismo con los dos arcos, solo que a veces es un poco más... Pues sí, con los dos tiras la flecha. Sí, pero o sea, la habilidad, ¿vea? De que donde te cae la flecha puedes hacer exactamente lo mismo, a veces cuesta un poco más con recurvo que con compuesto, pero es Sí, exactamente o sea, en lo mismo. realidad en recurvo te tienes que tardar más tiempo en llegar a un nivel alto que en compuesto. En compuesto puedes llegar más rápido a un nivel alto, pero así tope, pues hay un margen donde ya te cuesta un poquito más porque es mucha precisión, ¿va? Ustedes son, o sea, sí, obviamente creo que ya, ¿cuántos años de practicar tiro con arco, Oscar? 22, creo. Yo tengo 21. 21. Y de ¿Cuántos años de matar conejos? ¿Cómo, o sea, ustedes sí saben que ustedes son referentes de tiro con arco en este país? ¿Cómo están a básicamente 100 días de los Juegos Centroamericanos y del Caribe? ¿Están listos? Depende, mira. Bueno, creo que son casos diferentes porque vamos a tener procesos un poquito diferentes de preparación. En mi caso, como yo fui a Las Vegas, para mí yo arranco el año usualmente con Las Vegas, aunque formalmente no es parte de la temporada de aire libre,
pero motivacionalmente, todo lo que puede hacer como ese de descarga de energías y manejo de nervios, para mí Las Vegas me sirve mucho. Entonces, como llegué a la final, el hecho de que ningún otro latino se metió, entonces eso donde te va posicionando. Entonces, para mí, la última vez que había llegado a la final fue el mismo año que gané el Panamericano, los Juegos. Entonces, entre que cábala y todo lo que te puede proveer técnicamente, me siento bien. Nada más estoy trabajando en detalles, en cosas, porque quiero arrancar la temporada y ya arrancarla sin tener que estar modificando cosas en el camino, que normalmente me daba ese permiso de, bueno, voy a tirar este nacional. El año pasado tiré el nacional, se me cayó una pieza del arco, cambié cosas, tiré con 2 arcos, estuve jugando porque quería encontrar dónde me iba a ir mejor. Este año no, quiero arrancar antes y ya más formal, y pues sí, yo siento que los juegos ya están bien encima. Me preocupa que no estén los escenarios porque no puedo entrenar en el escenario donde es. Entonces ponele que el día fuimos y la constructora nos ha dado permiso, no es siempre, pero de vez en cuando, a entrenar ahí. Y yo me paré y dije, uy, hijo de pude, esta onda, el espacio del público es bien chiquito, pero no es algo que nosotros tengamos todo el tiempo. Y lo sentí bien cerca, no sé si te dije a vos, y le dije, puta, o sea, si yo lo siento cerca, esta madre que va a venir de fuera, la tiene que sentir, y ojalá la sienta. Y también al público. Porque, o sea, cabal, súper cerca de que... Pues, bueno, están escuchando esto de noche. Mira, pero eso influye en la presión que se le ejerce al atleta. Sí, bueno, Jimmy, vos estuviste en Valledupar. Sí, y nosotros íbamos ganando el equipo. ¿Qué? No, ese fue. Hasta me asusté. Íbamos ganando el equipo campeón mundial y faltando la última ronda se nos vinieron encima, porque el público estaba muy fuerte, gritando y haciendo mucha bulla, faltando respeto, cosas que no es normal entre Bujarco. Entonces eso se va a sentir, ¿va? Ya. Sí, ya estuvo. Ya va a despegar. Mira, y hablando de que... Espérame. perdón. Pues, perdón, lo siento. Bueno, yo en mi caso, mi preparación es totalmente diferente, ¿verdad? Nos estamos enfocando más en el equipo. Actualmente, porque nos falta como menos de un mes para ir al repechaje para clasificar a Juegos Panamericanos, que va a ser en Santo Domingo. Exactamente, finalizando Semana Santa, salimos para... No, a ver, Semana Santa, pues, pero sí, vamos a ir al torneo. Es un ranking mundial en República Dominicana. Saliendo de ahí, pues obviamente la preparación es diferente para los juegos porque ya estamos acá. Okay. Pero sí nos estamos enfocando más que todo en el equipo para que ya después de muchos años, pues no se gane una medalla en recurvo como equipo completo, ¿verdad? Entonces, para que se mire diferente, ¿verdad? Ok. Bueno. No, o sea, como estaban mencionando de que aquí el público está más cerca, ¿no? Entonces, a ver, obviamente no está del lado de las dianas, pero se me ocurrió qué pasaría si un día le das un flechazo a una persona, ¿no? Pues eso es lo que te le pongas. Tiré porque es imposible, porque por las medidas de seguridad, pues obviamente nosotros no podemos disparar donde haya gente a los lados. Siempre tienen que estar atrás o un poquito a los lados sin llegar a donde las flechas caen. ¿Por qué se llaman dianas? ¿Se llaman dianas? Sí, o sea, se dicen dianas, target, blancos, carátulas, o sea, depende el país. Pero, por ejemplo, nosotros que estamos en el ambiente de tiro con arco, donde vayas y te dicen, pues, lo asocias, pues. Okay. Entonces, es diana, target, blanco o carátula, son los principales. Okay. ¿En cuántos Juegos Centroamericanos y del Caribe han participado? Yo creo que yo fui uno menos que vos. Yo fui 2006. 10, 14, 18. 10, 14, Estos van a ser 18. Mis cuartos. ¿Tus cuartos Juegos Centroamericanos? Van a ser mis quintos. Quintos Juegos Centroamericanos del Caribe. ¿Qué estaban haciendo para el 2002? Para los Juegos del 2002. Yo fui voluntario. Los dos. Mira, yo acababa de entrar a la federación para los Juegos. Entré como en septiembre, una cosa así. No, antes de septiembre. Y del 2000, ¿verdad? Entonces yo acababa casi de arrancar, ¿verdad? 2001, no. Sí, porque 2002 fueron los Juegos, yo entré en 2002. Bueno, entré en 2001. Entonces ya para los Juegos éramos
estábamos aprendiendo. Entonces generalmente el voluntariado siempre sale de los atletas y ahí andábamos con las tablas corriendo, porque hay un sistema que ya no se ocupa, pero... Sí, eso creo que me lo comentábamos la vez pasada. Pero en ese momento, ustedes se vieron, o sea, de verdad creyeron en ese momento, 2002, ustedes voluntarios viendo cómo era todo el relajo ahí de los juegos. ¿Se vieron ustedes 20 y cuánto? 21 años después en la posición deportiva en la que están? ¿Se imaginaron eso en ese momento? O sea, ya habían entrado a la federación ambos. O sea, ya digamos... Sí, de hecho, eso te iba a decir, que ya habíamos competido. O sea, nosotros, había gente que ya conocíamos que vinieron a los juegos. No era como que teníamos poco tiempo, pero ya habíamos tenido la oportunidad de competir en un Panamericano que se había hecho incluso aquí antes. Entonces, ya conocíamos a alguna gente. Y si era como, bueno, aquí viene aquel que tira bien. Pero yo, no sé, por lo menos en mi caso, creo yo que la idea era sí tirar, entrar a selección en algún momento, ser bueno y competir en los juegos, pero no decir, por lo menos voy a mis cuartos juegos y competir, y que ya cuando va avanzando el tiempo la posibilidad real de que vuelvan a hacer los juegos en El Salvador era muy lejana para considerarlo. O sea, creo que por lo menos yo nunca pensé voy a volver a tirar y unos centroamericanos iban a hacer en El Salvador. No lo veía por lo menos una opción. Pero creí, o sea, mi punto es, yo de pequeño decía, le dije a mi mamá, yo quiero ser locutor. Tenía 8 años, me acuerdo. Me dijo que estaba loco, ¿verdad? ¿De qué vas a comer, no, o sea, mi mamá Pues es estamos mercado, locos. gente de mercado, y ya. Eso era como, pues sí, tenemos un negocio en el mercado en Santa Ana. Y creer en ese momento que uno puede llegar a un medio de comunicación era, hijo, por favor, sí, Ponga los pies en la tierra. a eso me refiero. Ustedes son referentes del tiro con arco hoy acá en el país. ¿Se imaginaron que iban a estar ahí? Yo, para serte sincero, creo que no. Porque no es como que yo de pequeño dije, quiero ser arquero. No, ajá. Como en tu caso, yo sí quiero ser locutor, ¿verdad? Pero tuvimos la fortuna, bueno, yo tuve la fortuna de llegar a la federación por un programa. Entonces llegué y Placer ocio. y de la nada yo, que genial, pues, pero es como, tenés un año de estar en la federación, pues sí competíamos, pero todavía yo no tenía la madurez, ¿verdad? Entonces de la nada, Yo pues... sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que me iba a dar ataque de risa. Entonces, yo creo que sí no me veía como exactamente lo mismo, que podrían pasar otros juegos adelante de aquí, o sea, en El Salvador, ¿verdad? Espérate que tengo ataque de risa. Yo sabía que esto iba a pasar, cabrón. Pero es que no lo pude evitar. No lo pude evitar. Vaya, pero... Ajá, o sea, yo creo que Es que como vos decís... ya Jorge Jorge Jiménez. eso sí se lo voy a cortar. No puedo. Qué virgo. Jorge Jiménez ya tiraba. Ahí sí, de nuevo, Lo siento. comencemos de nuevo. No puedo, ya. Sí, porque ya estaban... Jorge ya tiraba, o sea, Por Sí, eso. Jorge ya era campeón vaya, yo de tengo Juegos Centroamericanos del Caribe. Tengo aquí algo de Jorge. Híjole. Dice. Bueno, creo que todavía no había ganado. Bueno, dice tiró 98, 2002, 2006, 2010 Mayagüez, ¿verdad? 2014. Y todavía en Mayagüez fue que ganó un montón de medallas, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros nos han recortado medallas. Antes tirábamos 4 distancias y el acumulado de esas eran ahí solo 5 medallas. O sea, cada distancia te la premiaban. Desde ahí por equipos eran 6 medallas. Y después le agregaron equipos mixtos, tenías la posibilidad de hacer 7 medallas, un arquero. Un arquero. Entonces, 98, 2002, hasta el 2014, pusieron ya el nuevo formato. Entonces, todas las ediciones anteriores
si lo querés comparar con lo que pudimos haber hecho, o sea, yo en 2010, yo gané 3. Hoy lo que podría ganar son 3. Y yo aquella vez gané 3 y no me metí en todas las pruebas. Bro. Entonces, tenemos una limitante de medallas ahora, es mucho menos. Pero Jorge ganó en el 98, ganó en el 2002 acá. Y ya, lo que te iba a decir es que desde el 98 hasta los últimos juegos, siempre ha habido un salvadoreño en la final, en compuesto. Vaya, pero volviendo a mi punto, ustedes veían, bueno, como les digo, en ese momento, ustedes, ya me decía Oscar, no pensaban que iba a ser referente, vea, pero no veían a Jorge y decir, pues, vea, me llegaría a estar donde él está. No, yo, por lo menos yo que competía con él, lo que te puedo decir es que yo lo vi una vez sacando, creo que en el 2002 sacando un arco cuando le llegó su patrocinio. Y si le dije, ¿qué onda? Ahí te lo compraste. Y me dijo, no, me lo patrocina, me lo manda la marca, que no sé qué. Y sí, me acuerdo que le pregunté varias cosas y le dije, ¿qué tenés que hacer para que te patrocinen? Tirar bien, bicho. Tirar bien, bicho. Y de ahí la marca te busca, que no sé qué. Y sí pensé en ese momento, yo quiero que me patrocinen, bro. Quiero que me manden mi arco, pero hasta ahí va. De ahí en relación con Jorge, creo yo que la idea siempre fue, por lo menos yo siempre lo vi, como alguien súper bueno, pero alguien que yo quería superar. Nunca lo vi como admirarlo. O sea, por eso creo yo que desde bien bicho le empecé a dar pelea, porque nunca lo vi como es inalcanzable lo que está haciendo. ¿Te cae mal, Jorge? No, me estás diciendo que te cae mal. No, tuvimos diciendo que es malo. No, de mi amigo Jorge Jiménez no va a estar hablando. De mi amigo Jorge Jiménez no va a estar hablando. No, fíjate que nunca, hasta un momento que quizás tuvimos mucha rivalidad, porque obviamente, pues, pero Oscar solo le hace. Es que Oscar sabe cosas. Es que tuve rivalidad en otro sentido. Oscar sabe cosas. Yo no voy a hablar de Jorge. Pero yo sí era muy complicado porque pues estábamos en línea de tiro y él vivía completamente de tirar con arco, entonces pues te estabas peleando la comida y yo era un bicho que sí mi anhelo era ser mejor y si en el camino era contra él tenías que ganarle. Entonces Jorge, habían ocasiones en que no ganaba los nacionales y salía y ganaba una Copa del Mundo. Entonces la onda era que era bien contradictorio, que aquí tenía más competencia, en casa estaba súper cerrado y afuera ya tenía un nombre bien hecho que también te permitía... Tenía un hombre hecho derecho. Te permitía ponerte en la línea y llevar a veces un punto de más, ¿sabes? Porque... Ponerte al tú con tú, o sea... Sí, entonces... Con alguien que salía y ganaba una Copa del Mundo. Cabal. La onda es que yo ahora, que lo veo ponerle con ese equipo, con Rigoberto, yo era el más bicho, yo tenía 16, de 18 años, era Jorge y Rigoberto. Jorge tenía, no sé, 15, 20 años más que yo, Rigo tenía unos 10 años más que yo. Pero pues yo salí y mi primera cerveza yo me la tomé con Jorge, ¿verdad? O sea, yo no fue de que con mis cheros, porque pues era Jorge, me dijo, más bicho, te la ganaste. Y yo tenía 17, algo así. Pero fue porque habíamos ganado un bronce mundial. Zampate esa mierda conmigo. Entonces, era una figura, Lo va a ver tu papá. una figura como paterna dentro del equipo, pues era el más viejo. Ya vio don Roberto. Está oyendo. Sí, no se la tomó conmigo. Ajá. La decepción, hermano. La traición. La traición, hermano. Sí, entonces era aprender cosas de vida, era con ese grupo. Entonces, yo tengo muy buenas memorias, aunque nos hayamos tenido que competir súper fuerte y decirnos babosadas y gritarnos y putearnos, o sea, íbamos a ir por equipos y teníamos que luchar juntos y fuimos la primera medalla mundial de Latinoamérica, la ganamos por equipo en ese equipo con Jorge. Entonces yo competí con él, logré superarlo a nivel nacional, logré empezar a salir mejor a nivel internacional y ya pues Jorge se retira y me quedé yo. Entonces sí te digo, él fue el que generó que el compuesto tuviera otro nivel en El Salvador, porque si no hubiéramos tenido que llegar para competirle a él,
nunca hubiéramos logrado el nivel afuera. Pero que yo pensara, quiero ser como él, siempre pensé, quiero ser mejor que él, ¿va? Y ese sigue siendo, pues, la meta de que en El Salvador se diga, ahí siempre vamos a tener arqueros de nivel, ¿va? Y en recurvo, ¿quién era el referente? Mira, en mi época, cuando yo comencé, regresando a lo de los juegos, vean, creo que lo que yo sí quería era ir a unos Juegos Centroamericanos del Caribe. O sea, después de San Salvador, yo dije, quiero ir a unos Juegos Centroamericanos del Caribe. Pero para no darle publicidad no, como no, sí lo voy a decir. Yo siempre lo cuento cada vez que me preguntan y por qué yo me quedé en la arquería, veo. Por cierto, trabaja en Indes ahora y era compañero mío, atleta. Cristóbal Merlo, ¿verdad? Entonces, yo cuando entré a la federación, él acababa de llegar de los Juegos Olímpicos de Sydney. Entonces, 2000. Ajá, por eso te digo que yo sí llegué al 2000. La final es del 2000, pero bueno, no me acuerdo. La cosa es que yo lo vi a él y le pregunté al entrenador que me llevó a la federación, ¿y él quién es? Ay, es Cristóbal Merlo, acaba de venir de la federación. Y lo vi armando su arco y todo. Y de la nada disparó una flecha 70 metros. Y esto siempre lo cuento, ¿verdad? Nunca le he dicho gracias, pero... Ajá. Entonces, si yo no lo hubiera visto a él, no me hubiera impactado tanto la arquería y no me hubiera quedado en la arquería. Pues te tenemos una sorpresa, Cristóbal. Hace poco le escribí, ¿qué pasó, güey? Me dice. Y yo, necesito dinero. Entonces, si yo no lo hubiera visto a él, así, o sea, cómo te impacta la gente. Y eso que yo no sabía todavía quién era él, ¿verdad? Fue como, bueno, los hermanos, ¿verdad? Cristóbal y Ricardo fueron una de las mayores referencias en El Salvador en arquería de recurvo. ¿Ustedes son amigos? ¿Ustedes dos? ¿Ustedes son pareja? ¿Ustedes son amigos? ¿Ustedes son pareja? Casi, estamos así de romper la línea. Le faltaron al respeto. Sí, o sea, ponerle, cuando yo entré a la FED, venía del programa de las escuelas de abajo del poli que sacan gente, y yo era el único que era de las categorías cadetes que no era del programa. Tengo miedo. Entonces yo llegaba y nadie me hablaba y entonces decía, es que si yo creído. Es que es de Santana. Es que el bicho lavado, no sé qué, y si yo no conocía a nadie, entonces yo llegaba y tiraba. La parte que no te han contado es que todos lo veíamos porque lo llegaban a dejar en el ticket del Indes. Es que mi papá trabajaba en el Indes, entonces... Y nosotros así, ¿verdad? Y yo venía de natación como un grupo que habíamos crecido para nadar y me pasé tiro con arco. Pero pues yo hablaba nada más con las personas que entraron conmigo a aprender ese momento, ¿verdad? Pero la gran mayoría de juveniles y cadetes ya venían de los programas, entonces ya tenían casi un año antes que yo de haber entrado. Entonces sí era como que nos tenían como aisladitos y no nos hablaban. Y el primero que me habla fue este cabrón. Así que, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? Y pues estás hablando hace 21 años, pues. Y desde esa fecha, a estas alturas somos los dos arqueros con más. Pero no te dijo más que era un tiempo. topodillo, ¿no? Sí, Creo un meneíto. No, pero la verdad sí, yo creo que hemos tenido de todo, ¿verdad? En 21 años estás hablando de que a veces o te peleas o a veces no, pero creo que como siempre estamos en el mismo lugar y siempre estamos haciendo como que lo mismo, pues obviamente siempre hay una amistad, pues o sea, es mentira que vos digas, no es michero, ¿verdad? O sea, lo conoces tanto, ¿verdad? Por medio del deporte, ¿verdad? Porque también fuera del deporte, no te vamos a contar, pero... Apagemos la luz. Ajá. Pero sí, o sea, de tanto torneo, que hemos dormido en el mismo cuarto. Alexa, vamos a buscar el cargador. Alexa, modo sexo. Tantas cosas Dice, juntas, gordo. La luz tenue, sí. Cambiamos de color en la producción. Pero sí, es mentira decirte que no, ¿verdad? Ok. Sí, la verdad que... ¿Vos ya has tirado recurvo? Sí, ¿Y tengo. vos ya soy bueno. ¿Y vos ya has tirado compuesto? Sí. Por cierto, tengo un arco mío, sí, un azulito. Oye, tengo un arco, porque mi arco es bien largo de la apertura, ¿va? Entonces no le queda a cualquiera.
y este es lo único que le podría servir. Entonces yo usualmente los vendo afuera. Y un día me dijo, hey, te compro uno. No he visto ni $1 todavía de ese arco. Y entonces ahí lo tiene. Mira, y son caros los arcos. Sí, o sea, pues depende en qué momento Pero lo lo compras compras. desde ya, de lo que me Pero me ¿cuánto le va a vale vender. en promedio un arco? Si compras un arco nuevo, completo, digamos, ya con todo para tirar. O sea que te lo pueden venden salir. por DLC, ¿no? O sea, si es que. Lo vas armando Ajá, poco a tenés poco. que ir armando todas las cosas, pues. O sea, Como que carro. sí. Entonces ponele, solo el puro arco son $1,800. Pero ya con todo para tirar te pueden salir por barato, pues 4,000, ¿va? Y me dio 100 bolas. Entonces ahí Y lo en, tuvo. y en cuotas de plancha. Sí, no, esos $100 se los di de un solo. Ya no he visto nada más, pero ahí está todavía. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco del tiempo libre. O sea, si tienen tiempo libre, ¿verdad? En algún momento de la vida hay tiempo libre. En la noche. Bueno, prácticamente vos, Roberto, igual creo que ambos le dedican su vida al deporte, ¿verdad? Vos sos atleta, sos entrenador, sos gerente. ¿Cómo pasas tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues mira, ahora creo que es en la casa y tratar de ver alguna película o alguna serie. De repente ver tus recomendaciones en Twitter. Twitter, ¿verdad? Un día puse la película española, no, hombre, casi me pego un tiro. No la terminé de ver porque me aburrí. La española. No, era argentina la película, la del Argentina. profesor. No, es que Es que de Jimmy eso tiene vamos gusto a hablar raro. otra cosa. De eso Jimmy vamos tiene a hablar gusto otro raro. día. No, porque yo te puedo recomendar Los Vengadores. O No, o sea, Avatar. tampoco son ese tipo de películas, pero sí fue como, ya iba muy plana ¿No te y identificas con Hawkeye? no. Bueno, ajá. Entonces dije, y ya no la terminé de ver, pero bueno, Me estás dejando mal, fíjate. pero así ver, ya ahora quizás pasar más en la casa, de repente ir a ver a mis papás, pasar un rato con ellos, salir a comer con mi novia, algo así, porque, no sé, creo en diciembre me invitaron a jugar fútbol, jugué y me quedé con un gran dolor en el tobillo, todo eso. Entonces ya hay cosas que, ponerle con mi novia he salido a hacer cosas de montaña, que te invité y no quisiste ir. Vaya. A ver, ¿por cambia? No, que te dije que íbamos a ir a un... No, A pero ya no una me- ruta, ya no ajá. me dijiste cuándo. Sí te dije. Me dijiste, Sí. no me acuerdo. Pero bueno, la onda que hacer esas cosas, pero ya le dije, porque ella hace eso, pero le dije, mira, pues tipo ahorita es paja, Sí. me desculo y meto la mano y ahí se acabó, entonces... Se acabaron los juegos. Y a mí no centroamericanos. va a estar muy contento, entonces... Y me raspo, me pongo una pomada. Hablando de pomada. Ya vamos a hablar de la pomada. Yo Ya quería vamos- sacar. Espérame, ya vamos a hablar de la pomada. Solo. Pero sí, El tiempo libre, es dice. como más de hogar. De hecho, ¿qué fue? Que hace como 2 semanas me diste, mira, reunámonos o pues y Hagamos hagamos algo, algo para echar el relax, ¿va? Pero porque no tenemos ese tiempo y más ahorita ponerle cada vez que las cuentas de COSAM pública faltan no sé cuántos días, o sea, hay Mara, yo me imagino Gran que trauma. hay Mara que va a decir que no, ¿verdad? Que ya falta bien poco. Solo faltan 100 días. Ajá. Solo faltan 100 días. Este cambio por lo menos para mí es como, ya, o sea, es menos tiempo así lo siento yo. ajá. Mañana son como, faltan 100 días, ¿verdad? Sí, entonces, ya cuando parten 100 días, Hoy. ya cuando son 100 días, ya es de bajada, pues. O sea, esto se va a publicar cuando falten 100 días. Ah, qué idiota, es cierto. Ah, pues hoy faltan 100 días. Se los presento. Oscar, Exploradores del Rey. Sí, bueno, en realidad, ¿Batucada? mi tiempo libre, Es que no le aceptaron las scouts. los scouts no teníamos la misma afinidad con los scouts. Bueno. Se van los armarios. Desde hace no sé cuánto tiempo, quiero ver, estoy hablando tipo 2007, no me acuerdo hace cuántos años, con un grupo de amigos, hicimos un grupo de música brasileña, vulgarmente llamado en El Salvador Batucada, porque es un grupo de música, porque batucada es un ritmo, pero bueno.
a este le sale perfecto ese ritmo. No soy bueno en la música. Sí, no, es que es espectacular, pero ese es otro tema, güey. La cosa es que en mis tiempos libres, casi siempre los fines de semana, nos contratan ahora. Si alguien quiere Zona Samba Batucada, lo pueden buscar en Instagram, Facebook. Vamos a Está en dejar todos lados, estamos en todas en la partes. descripción del video, vamos a dejar el contacto. Dejamos el Instagram. Sí. Lo que Bodas, pasa es que divorcios. el contacto es el de mi hermano, así que llámenme a mí. Ah, bueno. ajá. Para que se te queda más a vos. Sí, pues sí. Entonces, lo hacemos los fines de semana, nos contratan, salimos. Esa es como la mayor parte de ese estrés, ¿verdad? Porque salís por la noche, obviamente no estás haciendo nada, estás trabajando, pero te estás distrayendo, ¿verdad? Claro. Y todos los fines de semana, por la tarde, los sábados por la tarde, por cierto, estoy adentro del grupo de Exploradores del Rey, es un ministerio de las Asambleas de Dios, es una iglesia, y tratamos con jóvenes, ¿verdad? De 17 años por abajo, y ahí estamos, ¿verdad? O sea, básicamente los exploradores son como, no sé si lo voy a decir, no, como la versión de las asambleas de Dios de los scouts, digamos, por decirlo de alguna forma. Sí, O sea, no, algo- ¿verdad? Ajá, en realidad, Exploradores del Rey salió de los scouts, fue un tipo que, porque los scouts no tienen religión, ellos Claro. no creen, bueno, o sea, verdad. Entonces, un Mario. tipo en Estados Mario. Unidos, un tipo en Estados Unidos fue scout y era evangélico cristiano. Y dijo, "Ey, ese programa está sensacional para los chicos y nada, lo puedo aplicar a la iglesia y es como una herramienta para atraer a los chicos de la calle." Entonces hacemos casi lo mismo, solo que en los exploradores pues está la parte espiritual, ¿verdad? Que no la tiene los scouts. Entonces, De mi amigo Mario no vas a estar hablando. De mi jefe Mario. No, sí, yo fui scout y yo me acuerdo que sí hay una oración que ese es el inicio. O sea, sí es como más. Pero no. Sí, pero. Ah, Baden Powell. No. No. De Baden Powell no va a estar hablando. Pero- Mario, yo no me estoy riendo, Sí, ¿eh? para que lo tomen en cuenta, bueno, fue la única aparición del alpaca aquí en el podcast. El próximo vamos a traer otro invitado, así que debut y despedida. Claro, me pone la canción, por favor, debut y despedida. pero sí, ajá, todos los fines de semana, pues y también hay campamentos, etcétera, y es un desestrés, ¿verdad? Y fuera de eso estoy tratando de meter un programa a nivel nacional de arquería, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, allá en cualquier lugar, hay clubes y todo que uno llega y puedes tirar flechas, ¿verdad? Entonces, en cambio, aquí en El Salvador no tenemos tanta esa oportunidad, entonces, dentro del programa de enseñanza, como de habilidades del ministerio, hay tiro con arco en especial, ¿verdad? Entonces, y como el programa es americano, está bien especificado, ¿verdad? Entonces, trato de enseñar arquería también adentro del ministerio. Y también le enseño a adultos para que los adultos puedan manejar los arcos y les puedan enseñar a los chicos que tienen, porque hay Flechando los un inconversos. montón, ¿verdad? Ajá, entonces, la federación ha apoyado mucho en eso, ¿verdad? Cada vez que tenemos... Conviértete. Arqueros del Rey. Entonces, cada vez que tenemos alguna Va a actividad, pasar a disculparme. cada vez que hay alguna actividad, Este tipo de cosas. Pero bueno. le decimos a la federación, hey, ¿crees que nos puede ayudar? Nos prestan los arcos, una flecha, ¿verdad? Pero el fin es que cada uno tenga su arco, por lo menos aquí en El Salvador, ¿verdad? Bueno, eso básicamente es tu tiempo libre. En realidad, sí. Fines de semana, en realidad. ¿verdad? Toda la semana es estar ahí en la federación, entrenar. Y ahora que estoy ayudando a la selección ¿verdad? Con sus entrenos, y es más que todo estar ahí en la federación toda la semana. Como te dije antes de comenzar a grabar el podcast, ya que Roberto habló de fútbol, por alguna razón Roberto habló de fútbol. No sé, yo no lo quiero malinterpretar, pero Roberto fue el que trajo el tema, ¿verdad? Así, de jugar fútbol en momentos de entreno. ¿Cómo manejaste esa etapa? Vaya, porque si hay que contextualizar. Diste positivo en dopaje, Alcaloides de cocaína. te sancionaron. Eso fue lo peor, ¿verdad? Salió azulito. Salió azulito. Hubiera estado feliz de la Salió vida. azulito. Alcaloides. Positivo para alcaloides de cocaína. Fueron
12 meses 12 la sanción. meses, sí. Bueno, fue un poquito más de 12 meses porque de que me notificaron que estaba positivo, ya no podía competir. ¿Verdad? Ok, pero vámonos hasta el origen. ¿Estabas jugando fútbol? Sí, por cierto, bueno, ahí por mi casa hay unas canchas de fútbol, no sé si todavía están activas. ¿Verdad? Y entonces siempre era como que... ya ni pasa por ahí. La charamusca, ¿verdad? Que hagamos un reto. Y recuerdo que ese día estábamos jugando contra unas personas que creo que la cabeza del equipito ese que llegó a jugar contra nosotros, la hija era el esposo el esposo era el Cacho Larín, ¿verdad? Y ese día, pues obviamente tampoco es que seamos tan habilidosos, ¿verdad? Entonces le pegué, se me resbaló el pie en la grama artificial y obviamente me laceré la rodilla, o sea, me hizo un raspón enorme, ¿verdad? Mujer a lo tinque. Porque tampoco es que nos pesemos el montón, no, pues sí, era un hoyo así en la rodilla, ¿verdad? Entonces sí, el final es que me raspé y pues ni modo. Pero hay que ser salado, viejo. O sea, yo me considero una persona salada, de verdad. O sea, No, y me ha pasado, podemos hacer no una vez, ¿verdad? Vamos a hacer un episodio completo solo con las desavenencias de Fernando. Entonces... O sea, porque perdiste la Plaza de Río, ¿verdad? Sí, ya había clasificado. Bueno, sí. Pero bueno, ajá. O sea, pasa eso, al final te dicen, mira, ponete una crema. Spray. Ajá, ¿es spray? Vienen las dos versiones, ¿verdad? La escribí, ¿verdad? En pomada, en crema, ¿verdad? Y en spray, ¿verdad? Entonces... Te costó pues, $6, me dijiste. Cuesta como $6, $7. Por $6 perdiste la Plaza Río. Pero cállate, lo más doloroso es que yo, pues obviamente andaba en el raspón de que me duele, ¿verdad? Que no sé qué. Entonces, antes de ir ahí, el famoso consejo de la mamá, ponete sábila, me decía mi mamá. Y yo, hombre, ¿cómo me voy a poner sábila uno de macho? Hombre, ¿cómo vas a creer? Y me lo decía casi que todos los días porque me costaba doblar la rodilla, ¿verdad? Al final llegué yo con el botecito a mi casa y ¿qué te vas a poner? Me dijo, spray cicatrizante. Y me ponía el spray. ¿verdad? Y mamá sábila te deberías de ponerme. Y cabal, cuando me dieron la suspensión, se me quedaba viendo mi mamá y no me quisiste hacer caso. Mamá decía mi mamá. Con la misma Con la flecha. Qué loco, dije yo, pero pasó. El proceso fue difícil, fíjate, porque yo pasaba en mi casa así acostado y en mi cuarto casi siempre yo tenía una paca en mi casa y tenía el arco ahí al lado de mi cama y yo lo veía y yo no puede ser el arco. Lo desarmé, lo metí en una caja. Al rato, como a los meses yo dije, voy a tirar un par de flechas. Y lo sacaba, agarraba el arco y yo, lo dejaba ahí y no tiraba. Pasé como unos 6 meses sin tirar. Ni una sola flecha. Y lo tenía ahí al lado de mi arco. Ya había platicado con la federación, con el comité olímpico, de que si iba a regresar a disparar y todo. Hablé con mi familia, ¿verdad? Porque obviamente, yo me dedicaba totalmente a eso, ¿verdad? A la arquería. Mis ingresos económicos eran por medio de ser atleta, ¿verdad? Entonces, el ya no hacer eso, pues me decía que tenía que trabajar para tener dinero. Claro. Entonces hablé con mi familia, no, aguantate, a ver qué pasa y quieres regresar, no vas a aguantar, porque para ese entonces yo tenía como 12 o 14 años, creo yo, en la arquería. Y pues al final me dijeron, no vas a aguantar tu carrera por eso, ¿verdad? Por el resbalón. Entonces, al final, me dijeron, sí, mejor la federación te vamos a prestar una paca. Dentro de la suspensión hay un apartado que dice que si vas a regresar al deporte, 2 meses antes puedes empezar a practicar el deporte sin llegar a la federación, pero practicarlo. Entonces, ya empecé a entrenar, no entrenaba la distancia que supuestamente tenía que tirar, pero... Yo creía que estaba tirando mi distancia, estaba tirando como 20 metros menos. Y yo subía fotos. Le llevaron la paca al cabrón. Y me decían, puta, Oscar anda tirando con todo. Va a regresar con ganas. No, sí, viera los grupos que hace. Y cuando cuando alguien fue a ver y tirar con él, te está tirando 20 metros menos.
O sea, nosotros disparamos 70. No había medido el cabrón. Pero como ya, 50 metros. ya había perdido la profundidad, ¿verdad? Y todo, entonces yo voy a contar 70 pasos, ¿verdad? Y puse la paquita ahí, y yo, qué loco. Y yo empecé a tirar y yo todavía lo veía muy lejos, ¿verdad? A medida fue agarrando la onda, en los grupos bien bonitos, le tomaba fotos, lo subía, ¿verdad? Llega alguien de la federación a verme, ¿verdad? Y se me queda viendo, ¿y qué estás tirando? 70 metros. No, no son 70. ¿Cómo no? Le decía yo. Y me dice, bueno, llegó un compañero mío, puso la mira de 70 metros y le pasó por arriba la flecha. Esto no es 70 metros, me dice. Yo, sí, son 70 metros, pero verdad, me hicieron 20 metros para atrás la paca y ya no le pegué nada. Porque ya era. Ahí dejo de difícil. subir historia a Instagram. Fíjate que al final, con la alcaldía de Antiguo Cuscatlán me prestaron una cancha, la famosa cancha La Bayer, ahí en Ciudad Merliot, Okay. y entrenaba todos los días en la mañana, de lunes a viernes, y ahí estuve entrenando. Cuando regresás, durante el proceso, ¿cómo fue con tus compañeros? ¿Siempre estuvieron cerca tuyo? Sí, la verdad que nunca me dejaron de hablar, nunca perdí contacto con ellos. Es más, ellos a veces en el mes ese que yo estuve entrenando solo, ellos llegaban a entrenar conmigo, ¿verdad? Porque eso no es ilegal. Pues, No, o claro. sea, media vez yo ya pueda entrenar, ellos en vez de entrenar en la federación llegaban donde estaba yo y ya no disparaba solo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo regresando de la suspensión, estaba el clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que eran, el 2017 fueron... Fue el 18, fue para Barranquilla. Entonces yo regresé el 17 y cuando a mí se me levantaba la suspensión, como a las 3 semanas, nosotros teníamos que ir a Guatemala, a un ranking mundial, y ahí se estaban dando los cupos para ir a Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces yo no era selección nacional en ese momento. Entonces yo regresé y la federación diseñó un proceso para que yo... Le hice el favor. ¿De cuál favor? Porque eran 5 como controles clasificatorios, ¿verdad? De los 5 tenías por lo menos en uno hacer una marca, ¿verdad? Pero ahí en Guate fue que diste positivo, ¿verdad? No. Ahí mismo Ahí fue, mismo pues, fue, sí, no- ya no te voy a sentiste contar. incómodo. No, hombre, ya te voy a contar, ¿verdad? Entonces yo llegué al último clasificatorio y en ese clasificatorio di la marca. O sea, yo no hice el proceso completo. Entonces ahí viene la historia, ¿verdad? De Guatemala, ¿verdad? Yo dije, oye, ¿cómo me van a tratar mis amigos, que consideraba mis amigos que eran de otro país, ¿verdad? Justo eso te iba a preguntar. Entonces yo dije, me van a ver mal, me van a decir, ¿Cómo pasan de sos hecho? tramposo, o algo así, ¿verdad? Entonces lo primero, pues, disparamos en el estadio Guamuch, ¿verdad? Entonces cuando yo entré, ya había gente ahí con los arcos armados y de otros países, ¿verdad? Y lo primero que me dijeron, qué gusto verte, no sé qué, ¿verdad? Con los que más me llevo, ¿verdad? Pero ya todo bien, y yo, sí, ¿verdad? Y, o sea, en vez de que se me bajara la moral, me sentí hasta mejor, ¿verdad? Porque en teoría no lo hice con la intención de ganar algo, ¿verdad? Entonces al final yo dije, hey, qué bien se siente, ¿verdad? O sea, te das cuenta de que tal vez lo que haces o con lo que demostras no lo haces con el hecho de querer hacer trampa, ¿verdad? Sino que no tuve la culpa. Fue un no, accidente, ¿verdad? básicamente. Y en ese caso que no fue intencional y fue por una pomada que te pusiste, no había como una oportunidad de apelar a la... Sí, apelamos. Sí, por eso que le dieron un año. Por eso me dieron un año. A mí me tocaban... 2. No, me 4. tocaban 4 años de suspensión por 4 años. por esteroide anabólico. Apelaron y Es la guada, ¿eh? con la guada. Y el esteroide anabólico, ¿cuál es la ventaja en sí que le da Lo que pasa es que O sea, hay sustancias prohibidas en general para todos los deportes y específicas para deportes. Entonces, el anabólico entra en una sustancia prohibida general, que lo que te puede servir es que estás en un proceso de generación de fuerza, entonces que vas a crear más fuerza, vas al gimnasio, entonces eso te va a permitir que el rendimiento en la práctica pueda ser mejor. Pero el punto aquí era que los porcentajes que él tenía en sangre eran muy bajos
Y al ver pues toda la historia también obviamente no se comprobaba que no estaba haciendo con la intención de generar una ventaja, pero ellos sancionan el hecho de pues te descuidaste, güey. Sí. O sea, más que todo el castigo fue por el descuido. Sí, no, y ahí mismo, en la misma audiencia, ¿vea? Porque tuvimos una audiencia legal a nivel deportivo, ¿vea? El abogado, jurado, el juez y todo. El acusador, pues obviamente era World Archery, que era la Federación Internacional, y pues la WADA es el que da el veredicto penal. Ajá. Entonces al final, de 4 años me lo bajaron a 2 años en la misma audiencia. Seguimos apelando y después me dijeron, no, el proceso llega hasta 2 años, ¿ve? Y todavía ellos dijeron, no, me lo bajaron hasta 12 meses. Y aún así, cuando dieron el veredicto, dice, bueno, aquí el castigo más grande no son los 12 meses de suspensión, sino que es que te vamos a quitar tu cupo olímpico. Eso sí fue. Ajá. Casi no lloré porque soy varón, ¿verdad? Pero sí, o sea, te entraba algo que... Sí, o sea, porque yo desde el momento que entré a la federación y empecé a sentir de que era un atleta bueno, ¿vea? O podía llegar a ser bueno, en aquel entonces el Comité Olímpico es el que te daba el proceso olímpico, ¿vea? Entonces ellos pues creyeron en mí, todavía creen. Ellos creyeron en mí creyeron en mí y me invitaron al proceso olímpico, ¿vea? Pues te estoy hablando del 2008, ¿vea? Para los Juegos Olímpicos de Beijing. Y hice un proceso malísimo porque todavía era un niño, ¿vea? Después de eso me invitaron al siguiente proceso que fue para el 2012 en Londres. Ese lo hice bien, en teoría, ¿vea? Y me quedé a una flecha de desempate en el último repechaje. O sea, yo tiré una flecha de desempate contra alguien, me ganó y yo quedé fuera del Juego Olímpico. Y yo dije, no puede ser, ¿verdad? Y me invitaron al proceso de Río. No sé, son 4 años más, ¿verdad? Entonces yo dije, si en realidad me aplico, puedo clasificar porque me quedé a una flecha de desempate. Estás hablando que son 8 y 3 años que hice, son 11 años para poder clasificar a Juegos Olímpicos. Y cuando clasifiqué, yo qué loco clasifiqué, ¿vea? Y a los 2 días ya no tenés cupo. O sea, es algo emocional. No, claro. Un golpe bastante fuerte. Y ya no puedes clasificar a... No, ¿cómo no? ¿No? Sí. Entramos al proceso. No, si votó el spray, loco. Sí. Hoy se pone águila. Y curada, le echa limón y todo. Sal y no. No, porque la sal es peligroso. Uno no sabe. Sí, entré al proceso de Tokio. Pero y con eso de la pandemia y todo, fui al último clasificatorio y no lo hice mal, pero no clasifiqué. ¿Fue en París? Fue en París, el último repechaje para entrar a Juegos Olímpicos y pues... ¿Ustedes no tienen límite de edad para clasificar? No. Y- Puedo jalar un arco. Y No solo el Los Ángeles. Pues todavía no me han invitado, pero... Pero ahorita estamos para París. París. Para Ajá. París. Ajá. Ahorita la idea es todavía ir con París y después todavía. ¿Qué pasó? Es cierto, me fui hasta Los Ángeles y todavía falta París. Ajá, sí, pues sí existe la posibilidad todavía de poder entrar al proceso, pues creo que me podría echar un ciclo más, ¿verdad? Porque nos vamos haciendo viejos, ¿verdad? No, pues sí, eso Y- innegable. Pues. Y hay gente pues, de otros países pues, que a veces nos superan por recursos, ¿verdad? Y se les hace mucho más fácil. Y en el caso tuyo, Roberto, los olímpicos es como el sueño. O sea, tienen juegos mundiales, ¿verdad? Entiendo. Pero te vi que casi que lloras cuando aquel estaba hablando de los olímpicos. No, pues, creo que el punto es que un arquero que entra compuesto ya sabe Sí, claro. que no va a ir a Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, Pero no pierde la esperanza. no es algo que como mientras no lo tengas, no te duele, no te va a doler. Lo que nunca has tenido. Pues sí, no te entonces, hace falta, ¿verdad? ajá, pero se hizo una presentación formal para solicitar que compuesto entre.
a partir de este año hay una votación para aprobar el ingreso y después el siguiente año una votación para aprobar el sistema de clasificación, donde se supone que va a pasar todos los filtros porque ya pues tienen, saben de política, entonces ya tienen los votos aprobados. Sería para Los Ángeles. Para Los Ángeles, Ya hablamos un poco con Oscar el tema ese de ¿qué quieras uno de pronto? Es delicado, vaya, lo voy a decir así porque pues Ya sí. no me duele hablar de No, arte, pues sí, me pero te preocupaba. Porque radia mal, tío. Roberto, ¿y a vos no te pone nervioso que tu novia esté cerca tuyo en las competencias? No, de hecho, pues es como tener a alguien que conoce más allá de lo que pues pueden conocer quizás los demás, ¿va? Claro. Porque pues obviamente vos estás en el día a día en el campo de tiro y puedes tener preocupaciones, cuestiones que te perturben para poder entrenar y no las vas a comentar ahí. Y muchas veces puedes tener cierta presión adicional y quizás no la comentas ahí porque no puedes, desde cierto punto de vista, no puedes verte débil, no puedes exponerte tanto. Y ella está pues en la otra versión mía, pues que estoy en la casa, a quien pues yo creo que tengo la confianza de decirle, mira, o sea, es una gran presión, no sé, ponerle para Valledupar, el ejemplo es que yo tengo bien claro el hecho de que yo a Valledupar tengo que ir para poder representar a El Salvador, pero no voy a ir enfocado en dar el 100% porque mi evento principal es una semana después Juegos Mundiales, ¿va? Entonces estoy aquí, me importa, quiero salir bien por el país, pero mentalmente, físicamente voy a dar el 100%, pero mentalmente no me voy a exigir para llegar, porque quiero llegar al otro. Entonces, y eso poca gente lo entiende, o por decirte quizás nadie lo va a entender, ¿va? Sí. Pero yo con mi entrenador, con Sofi también que iba en la misma línea, era tranquilito, ¿va? O sea, no es el acelerador en equipo en Juegos Mundiales, ¿verdad? Sí, entonces no es acelerador a fondo, o sea, es hacer lo que se pueda, pero si no sale no estresarse, que es lo que... Y el problema es que cuando vas a unos juegos, pues obviamente la gente está esperando que también yo dé un resultado, ¿va? Entonces esa presión es complicada de manejar y por ejemplo yo solo se lo comentaba a ella, de, pues, o sea, la mala no entiende, ¿va? O sea, y te lo puedo decir, yo fácilmente, para mí yo le dije, la Mara del Indes y el COES no entiende que yo no este no es lo mío. Pero claro, porque por mediáticamente sí es más importante para ustedes, para mí no lo era. ¿Qué pasó en Juegos Mundiales? La Mara de Colombia estaba obligada a ganar porque estaban en casa. Estaban en su casa. Semejante calor, pero estaban en su casa. Sí, Daniel Muñoz, que era el que competía conmigo en Juegos Mundiales, tiró 15 puntos o 10 puntos por abajo de lo que tiró en Valledupar. Y me dijo, yo vengo tostado, o sea... Literalmente tostado. Bueno, vos estuviste en Valledupar. Sí, no, estaba Hacía 41, el día de la competencia. El día antes de clasificar a las finales había una sensación térmica como de 43 grados. 43 grados con 70% de humedad. Pues, O sea, y estábamos en una cancha sí, de sintética. Pues en Juegos Mundiales estábamos a la misma temperatura, con más humedad. Estaba peor. Los únicos que venían condicionados a esa situación eran los que habíamos estado en Juegos Bolivarianos, entonces era Colombia y El Salvador. Pero los colombianos iban mentalmente quemadísimos por la exigencia que había sido los juegos. Entonces, y nosotros no. O sea, yo, mi pico de rendimiento del año pasado lo tuve en Juegos Mundiales, que era el objetivo. Pues entonces, esas cosas, ponerle, yo los comentaba con ella, o de repente, otras veces hemos viajado con un psicólogo en la delegación, le podía decir al psicólogo, mire, pues quizás que cuiden un poco estos comentarios porque me incomodan. Claro. Pues me tocaba decirle a ella, y ella de repente era, hey, dejen de decirle a Roberto, falta tu medalla, porque pues lo está incomodando un poco. Claro. Son cosas que a mí me sirve que esté ella ahí. Ella es además es mi fisio, entonces ella es la que me atiende en esa área. Entonces a mí me sirve ese apoyo moral, siempre quieres tener a la gente importante cerca. Y pues es un apoyo, ¿verdad? Creo que era la primera vez en ese caso que ella estaba conmigo y ella estaba preocupada de, pues, ¿será que le estoy ayudando o no?
pero para mí siempre es importante tener a gente que te sume, a gente que te reste o que de cierta manera te pueda proteger, porque pues siempre hay cosas que te terminan afectando para poder rendir de la manera que vos querés, ¿no? Claro. Oscar, ¿sos casado, acompañado? Uy. Jesús. Pues no. Hasta te reventó algo. No hables de casorio. Sí. No, vamos a reventar. No tengo pareja, no tengo novio. No tengo novia. Novia, digo. Se la ¡En exclusiva! El Twitter, no tengo nada. No tengo. Okay. Tuve una novia de Cojute, pero no vamos a hablar de No ella. vamos a hablar de ella porque me dejó bien dolido. Porque eso es más triste que hablar del doping. Ahí sí gasté dinero. Eso sí me dolió. Gastó más de $6. Ahí sí invertí y falló el intento. Suele pasar, viejo, suele pasar. Suele pasar. Bueno, ustedes ya llevan, ya lo dijimos al principio, llevan ya mucho tiempo bueno, no mucho, como así 20 años, 20 y tantos años en el deporte. Han vivido varias administraciones del INDES. ¿Cómo ven la actual administración del INDES? Mira, mi papá estuvo en la administración de Mullins, que por mucho tiempo, y que fueron los últimos juegos que se hicieron acá, y creo que ha sido, mi papá está ahí, yo no la viví como deportista, yo empecé a hacer deporte en ese momento, pero ha sido para muchos de los que estuvieron y que todavía alcanzaron como están como entrenadores la mejor. Pero después de eso fue una decadencia muy grande. Yo con la Chelona, por ejemplo, lo que sí tuve era que había un rubro que era atletas élite, no había tabla, o sea, no era de cuánto cree, no es. Él venía de fútbol, entonces su onda era el deportista puede ganar lo que sea para que esté bien. Y yo ganaba muy bien y ganaba mejor de lo que ganan los mejores de ahorita. O sea, estás hablando que, por ejemplo, yo sé que había antes de mí un atleta que ganó $3,000. Pues. Entonces, nadie en El Salvador ahorita gana eso. Y estás hablando que antes, pues, el precio de la vida era diferente. Entonces, yo cuando gané ese momento, yo estaba número 5 del mundo. Estuve 2 años seguidos número 5 del mundo. Fui bronce de Juegos Mundiales. Entonces, sí se dieron como esa situación porque, claro, yo agarraba todo ese dinero y de una vez era para deporte, pues era reinvertirlo. Entonces, ahora, luego tuvimos una administración que lo primero que hizo es recortar todo eso y pues ahora pues estamos teniendo como un proceso en el cual se está buscando que sea profesional, que puedas hacer el deporte a nivel profesional, que estás recibiendo más apoyo. Creo que se puede hacer más todavía porque yo sé que Yamil tiene muy buenas intenciones, tiene muy buenas ideas. Creo que el acceso que por lo menos yo tengo con Yamil no lo tenía antes con otros presidentes y trato de joder cuando, pues, o pedir ayuda cuando creo que lo merezco y a veces en otras me quedo callado y nada más pues dejamos pasar y espero yo que el tiempo me pueda permitir tener una mejor como carta de presentación para llegar y hablar con él, ¿no? Pero es una buena señal, o sea, ya hay muchos atletas que están bajo un formato en el cual les permite hacer deporte a nivel profesional. Creo que si hacemos los juegos, te voy a ser bien honesto, es un logro que Emil puede decir, lo logré en un tiempo récord, pues porque si lo pensás, hemos tenido, creo yo, realmente 1 año y medio. 18 meses. Ajá. Porque nos dan los juegos, pero después de eso, o sea, todo el proceso legal de verdad empezar a trabajar y hacer unos juegos en 1 año y medio es una hazaña, pues. Entonces, los vamos a hacer y creo yo que donde nos vamos a ver afectados los deportistas en el hecho de no haber tenido la preparación que pudimos haber tenido si los juegos hubieran sido entregados desde antes. Claro. Pero no es culpa del INDES, pues no es culpa de Yamil, es culpa de Panamá que no tuvo el valor de hacerlos, que los tiró, que el Centro de Sports nunca los entregó. Entonces, creo que
es una gran proeza lo que se va a lograr en El Salvador, y que el legado es que queden los escenarios deportivos de nivel para que nosotros podamos seguir desempeñándonos. Y lo que esperaríamos es que a partir de ahí a sacar provecho a estos escenarios, que podamos mantener este apoyo, este impulso, porque aquí hay mucho atleta de nivel mundial que puede dar logros a nivel internacional. O sea, no solo tiro con arco, y lo ves, quizás de repente hay deportes que tienen más exigencias que otros por el equipo. Por ejemplo, nosotros somos un deporte que para mí a veces lo comparo como Fórmula 1, pues, o sea, cada año hay un carro nuevo, cada año nosotros tenemos un arco nuevo, cosas nuevas, y tenemos que estarnos renovando constantemente y proveerles ese equipo a los demás compañeros. Y si no sos patrocinado, pues no tenés acceso a ese equipo porque la federación no alcanza a cubrirlo. Entonces, siempre aquí el punto es el dinero, y esperemos que te digo, estoy súper agradecido con Yamil, estoy súper agradecido con el INDES, y creo que podemos mejorar, y creo que sería bueno a veces escuchar también a los atletas desde ese sentido de qué podemos hacer, ¿va? Para poder dar esos últimos pasos para que esto se concrete en un cambio completamente de generación y de actitud dentro de los deportistas, porque podemos hacer grandes cosas, y los juegos es un primer paso para demostrar que viene una nueva generación, que viene una nueva visión del deporte, y que hay mucha gente que tiene ganas y que anhela poder llegar a ser élite, y solo ha logrado llegar a este punto porque esta administración lo ha permitido, y veníamos de unas administraciones muy malas. Entonces ese cambio de mentalidad es gracias a esta administración, y la oportunidad de tener unos juegos en casa es algo que muchos van a generar un cambio de visión, como lo pudimos hacer nosotros, donde queremos estar en los juegos. Muchos deportistas van a poder llegar a ese punto a raíz de estos juegos. Entonces creo que estamos bien, y yo te digo, como te repito, estoy súper agradecido con Yamil, pero creo que todavía podemos hacer mejor las cosas. Ok. Oscar. Que le abono todo eso. No, lo que pasa es que, fíjate que, como dice Roberto, ¿verdad? Hay muchas gestiones de INDES. Bueno, yo solo he pasado creo que 3, esta es la 4ª, porque no estuve cuando estuvo Molin, ¿verdad? Después estuvo la Chelona, que como dice Roberto, él no es que abonara tanto, pero nunca te frenaba en realidad, ¿verdad? Te daba fogueos, te daba etcétera, te daba becas. Pero ahora vienen también los nuevos sistemas que tiene el Instituto de los Deportes, como Esfuerzo y Gloria, ¿verdad? Que sin haber tenido una medalla, pues entras a un proceso donde te pueden dar dinero, y eso es como profesionalizando el deporte, ¿verdad? Que en todas las gestiones anteriores no lo teníamos. Es un paso grande para el deporte, ¿verdad? Porque actualmente nosotros como deportistas, pues si no estábamos hablando de la edad deportiva, estás hablando de que 22 años es como una carrera, 3 maestrías, y todavía saco otra carrera más, ¿verdad? Entonces eso a los atletas, a nosotros no nos lo reconocen. Las demás personas solo dicen, ay, que vos vas a competir y no ganás. Pero, o sea, ¿por qué no ganás, verdad? O sea, ese detalle el Instituto de los Deportes actualmente lo está como evaluando, lo está rediseñando para que nosotros como atletas lo podamos, tal vez ya no nosotros que ya vamos de salida, ¿verdad? Pero las nuevas generaciones, ¿verdad? El dejar los escenarios deportivos y todo, se nos va a facilitar el poder crecer como atletas nuevos, ¿verdad? La nueva generación que viene de atletas dice, yo tengo una instalación de último nivel, ¿verdad? Más los programas que me permiten aumentar mi rendimiento, ¿verdad? Porque la gente que dice, es que el atleta tiene que ser, se tiene que dedicar solo al deporte. Antes no pasaba eso. Antes practicabas deporte, estudiabas o trabajabas. Y el 100% ya no lo dabas al deporte, ¿verdad? Entonces actualmente se está dando la oportunidad de que sí lo puedas hacer, ¿verdad? Entonces, la verdad que sí, estamos agradecidos con el Instituto de los Deportes. Bueno, mi persona, pues obviamente los años anteriores no he tenido como como un resultado muy relevante, ¿verdad? Para el deporte, pero siempre hemos estado ahí en la pelea, que llegamos a alguna final por un bronce, no lo ganamos, ¿verdad? O quedamos adentro de los 5 mejores, etcétera, ¿verdad?
pero sí, bueno, estoy agradecido por entrar a los programas del Instituto de los Deportes y creo que Yamil sí está haciendo un buen trabajo. Como dice Roberto, hay que pulir una cosita, ¿verdad? Donde tal vez abarque un poco más de atletas, pero en realidad es sensacional lo que están haciendo. Ok. ¿Cómo se ven o hasta dónde vamos a tener a Oscar Ticas en la línea de tiro? Pues fíjate que ese sí ya lo había pensado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Todavía es muy difícil, o sea, uno como siendo atleta es muy difícil decir, ya no lo quiero hacer, ¿verdad? Porque has pasado demasiado tiempo compitiendo, ¿verdad? Que decís, otro añito más, ¿verdad? ¿Qué otro añito más, ¿verdad? Por ejemplo, mi meta, pues lo único que me falta en mi carrera deportiva, tal vez no es ganar las medallas, sino que asistir o clasificar a algo, una competencia específica, ¿verdad? Pues gracias a Dios sí he participado en la mayor parte de juegos, ¿verdad? Juegos Centroamericanos del Caribe, Juegos Panamericanos, ¿verdad? He ido a mundiales de tiro con arco, Copas del Mundo, pero en realidad mi meta más grande, pues al final de mi carrera era clasificar a los Juegos Olímpicos y después, o sea, dedicarme al deporte, pero como tal vez todo lo que he aprendido, transmitírselo a los muchachos, prepararme como entrenador y poder ser parte de la federación, ya no en la línea de tiro, sino que como entrenador. Entonces, pues lastimosamente no he clasificado a olímpico, ¿verdad? Pero todavía, ¿verdad? Entonces tengo como esa espinita, ¿verdad? De querer seguir disparando hasta tratar de clasificar a Juegos Olímpicos. Obviamente, entre más tiempo se tarde, pues obviamente puede hacer que sea más difícil, pero creería yo que si se da la oportunidad de poder participar en el proceso para París, entrar y llegar hasta París, ¿verdad? Si no, pues evaluar si clasifico Juegos Panamericanos, llegar hasta Juegos Panamericanos, si no, llegar hasta Juegos Centroamericanos del Caribe, que es mentira, pues porque no te voy a decir aquí me voy a retirar, ¿verdad? Porque eso de no querer seguir disparando ya es parte de nosotros, ¿verdad? Claro. Pero, tal vez llegar hasta París, ¿verdad? Creo que hasta ahí es como el límite, ¿verdad? Si no llego a París, pues hasta ahí creería yo que llegaría como un atleta. Roberto, ¿hasta cuándo vamos a tener a Roberto en la zona de tiro? Fíjate que, pues, no sé, cuando pienso en que la posibilidad de Los Ángeles, justo lo hablaba con unos entrenadores de la semana pasada, y si Los Ángeles entra, pues entraría en formato bajo techo, en el arco compuesto, que nosotros aquí lo hacemos muy poco, pero el récord nacional de nosotros, pues el mío, es el más alto a nivel de Latinoamérica. Entonces, el formato van a ser que entran 10 arqueros del mundo. Estados Unidos ya está incluido porque va a ser sede. Entonces, si la lógica es que van a ser 2 clasificados por el continente, pues son 2 plazas prácticamente para Canadá y Latinoamérica. Entonces, a mí se me hace como muy lógico decir, si yo soy el que mejor le ha ido en indoor de Latinoamérica, pues debería estar en la capacidad de meterme a Juegos Olímpicos. Pero esa es la lógica que he aplicado hasta el momento. Para ser honestos, todo depende, sí, siempre lo he dicho, o sea, depende de cómo me sienta yo disparando, que yo siempre trato de tomarme unos descansos de un mes o de repente 2 meses después de un evento súper alto, porque si no, o sea, yo no quiero que el tiro con arco se vuelva para mí algo que sea forzado. Pues a mí me gusta tirar, que sentirle el gusto, la gana de competir, pero todo también depende de las posibilidades de hacerlo en alta competencia, o sea, de que tengas el apoyo suficiente para poder desempeñarte estos años que vengan. Entonces, si todas esas cosas se juntan, pues yo trataría de clasificar a Los Ángeles, y si no, pues ahí quedaría. Que te digo que creo yo que Oscar y yo lo vemos desde el mismo punto, en el sentido de que en un equipo de Juegos Centroamericanos en el Caribe, quizás no es por ser elevadito, pero creo que entramos sin ningún problema en las selecciones de acá, entonces, y clasificamos sin ningún problema nosotros los centroamericanos del Caribe, de los que vienen y todavía unos más. Pero pues depende en qué momento queremos decir. En mi caso, pues ya estuvo, o sea, porque
tampoco quiero irme y retirarme tirando mal, ¿va? Entonces quiero salir y salir con un buen nivel y disparando bien y que digan, uy, si hubiera seguido. Entonces ese tipo de sensación me gustaría mantener a mí, pero si no, como lo mismo que hablábamos, como no tengo ahorita los Juegos los Juegos Olímpicos incluidos, no, y si no se incluyen, pues no pierdo nada, si no, pues sí me gustaría tratar de entrar porque el estrés que te da un clasificatorio es súper alto, o sea, creo que es de los momentos en los que más estresado te pones, porque tener que clasificar, pues sería más o menos el mismo formato que tengo yo para clasificar a Juegos Mundiales, o sea, solo entran 3 por continente, entonces si yo he logrado clasificar en 3 ediciones, pues se me hace para mí lógico y no va a estar a Estados Unidos, que podría clasificar sin problema para Los Ángeles, pero pues a ver, o sea, todo depende de cómo se vayan dando las cosas y las oportunidades que tengamos de hacer esto a alto nivel, ¿no? Bueno, creo que no se nos ha ido nada, no se nos ha escapado nada. No, por eso, o sea, creo que es que tenemos ahí un reto. Ajá. Vamos a hacer un Dicen reto. que el perico es verde. ¿Cómo es el perico es verde? No, el perico es blanco. Ah, no, ese es el otro perico. Donde quiera se caga también. Pásamelo, hermano. El perico donde quiere verde, Eso, dice eso. Entonces, tenemos un reto para ustedes, vean. No, sí, Esto En que... realidad voy a ganar yo. Ajá, porque esto es un recurvo, vean. Es que no tenés la polea. Dollar City, patrocínenos. Así que, Vaya, ajá. Bueno, ¿Nunca tiraron con esto? Yo, bueno, cuando eran chiquitos. yo de chiquito, ustedes, como el primer es un juguete que casi todos los niños Sí, pues pueden tener. yo los hacía artesanales. como lo haces artesanal, que una rama ahí. Una varita, Ajá. y- Oh, ¿Dónde vas a poner la diana? No, vos lo vas a tener en la cabeza. Pero en cuál cámara, ajá, ahí. Habría que ajustar. Ajá, quizás esta. Habría que mover una cámara, Y ¿verdad? que la diana Ajá. esté en el vidrio. y es de una, sin también. práctica, sin nada. A ver quién es el más verde Ajá, aquí. ¿quién ¿o qué? más Pues sí, a ver quién es Pero me da- el más verde. falta algo. El más- Ah, se le fue. Ah, no, ahí sí le regamos. Se le cayó un cosito. Ah, mira, los que salen de flecha, ¿no? Y nunca se les ha zafado una flecha del arco Esta cuando van no a tirar. sirve, está defectuosa. Ah, podemos quebrar. no, ahí sí. Anda a devolverlo. No, Anda a no, devolverlo. una y una. Devuélvanme los 3. A menos Va, que quieran entonces- entrar en Los el $3 que reto. me costó. Pues sí, sin modo, no hay para dónde. Ahí. No, ponerlo abajo porque... Pero no se va a pegar. Ahí, vean. Es que no tenemos tirro como para pegar. No tenemos tirro. No tenemos tirro, ¿Qué ¿verdad? quieres que haga? Trabaja. Pero no se va a pegar ahí. ¿Pero desde dónde? No, ya. La otra que no sabemos si llega hasta allá, pues, pero Mira, Ah, ¿o sabes qué? Tenelo vos del otro del lado. lado del otro lado. Ajá, Sí, porque ajá. si no. Sí, tenelo vos. Sí, que si no, no si se va a pegar. No se va a pegar. Ah, sí, no, es cierto, es cierto. Bueno, tira una al vidrio a ver si se pega ¿Qué también. ¿verdad? quieres Y de que zurdo, grabe? ¿qué? Espérate. Jimmy, ¿qué quieres que graben? O sea, ¿la Diana o a ellos? Todo, Lo ven, podemos hacer todo. sentados si aquí somos No, sí. especialistas en esto. No, de ahí, digamos. Espera, vamos a poner el gran angular. Bueno, pasa. Pero sí está feito, perrito. Ay, Vaya, mi mira. arco no va a estar hablando. Espérate. Tírale el vidrio a ver si llega. Se escondió. Se escondió. Para ver si se pega. Yo primero estaba queriendo que estuviera. Tenela, ahí tenela. Ups, se movió. ¡Ah! Le pusiste saliva. Ah. Pero no estuvo mal, fíjate. ¿A dónde cayó? Salió recto. Ya, pues. Vamos a poner saliva para que llegue. No puede ser. Va, pero por lo menos. Va. ¡Eh! Bueno, de verdad, gracias por haber acudido a la prueba piloto. Por haber- Que no se publique.
Es posible que no se... No, sí se va a publicar. Por eso, al menos uno, y ellos van a hacer. Ya de ahí, si no les gusta. agarrar de costumbre, extender eso y a ver quién es mejor. Sí, ¿verdad? Ahí dejar la flecha y Ajá, es cierto, es cierto. Y Vaya. que me peguen. Ajá, y vamos a poner a los demás a hacer. Gracias de verdad por su tiempo, por compartir con nosotros sus vivencias ahí vamos a dejar de grabar y vamos a empezar a platicar ya de cosas. Gracias de verdad, gracias. Chivo, no, gracias a ustedes por invitarnos. No, la verdad que la oportunidad de esto para que conozcan a todos los atletas, pues no solo a nosotros, ya que somos los conejillos de India. ¿verdad? Esperemos que exista la oportunidad de conocer otros, ¿verdad? Sí. Pero sí, es genial, pues, porque no existía esto, ¿verdad? Del poder hablar de tu competencia, tu vida y de lo que quisieras hacer, ¿verdad? Al futuro, ¿verdad? Y la verdad que lo felicito. Gracias. Y hablando de futuro, Roberto, ¿vas a ejercer las leyes en algún momento? No ¿Lo tenés creo. pensado? Es que, no sé, que para los que sepan de cómo es el derecho, o sea, si vos vas a la mitad de la carrera ya estás trabajando, llevando café, sacando copias. ¿no? Ajá. Entonces a mí me ofrecieron 2 veces Llevar café, trabajo. sí, no, Sí, trabajo en un bufete cuando estaba en la universidad, porque pues, no me iba mal, y había materias que me gustaban más que otras, pues. Pero no quise, porque era dejar de tirar, pues. Entonces, a estas alturas yo ya tengo un desfase muy amplio en cuanto a ejercer, y claro, puedo hacerlo, ¿va? Si es que ahí pues, yo tengo el título y con eso lo puedo hacer, pero no lo veo. Yo estudié y agarré la carrera con la intención de pues, tener un título en el momento que fuera necesario, pues utilizarlo. Pero pues de momento como estoy pues, también trabajando como entrenador, estoy de gerente en la federación, gerente técnico, entonces no lo veo como una necesidad, y pues estoy pensando más que todo en quizás en algún momento poner un negocio o algo así, o de pronto me tiro para diputado. Yo qué Eso sé. te iba a decir, puedes ser diputado, fíjate. Sí, o sea, pues Figura pública de socio. cumplo con el conocimiento Ajá. para poder estar ahí, Lo pero escuchó aquí primero. ya vamos a ver si tal vez Inicio de campaña electoral para Roberto Hernández. si Mario me propone. Vos sos abogado. Sí. Bueno, naciste en Santa Ana. Te viniste temprano acá a San Salvador, o sea, como a las 3 de la mañana, pa. Te viniste, o sea, temprana edad te viniste para acá, para San Salvador. ¿Vos naciste en? Yo nací aquí en San Salvador Es tecleño, un 28 de marzo a las 7:15 de la La mañana. carta astral le vas a leer aquí. ¿Sabes la mano? No, yo sí, tengo ese Para lunar, los ¿verdad? olímpicos. No, yo sí nací en San Salvador y he vivido, o sea, salí del hospital a Santa Tecla. He vivido toda mi vida en Santa Tecla. Ajá. Mis padres son mi mamá es de Usulután y mi papá es de San Miguel, o sea, mi sangre es de allá, ¿verdad? Le voy al Águila. No, pues. Pero el clásico nacional. Bueno, ¿verdad? pues, Sí. o sea, El verdadero clásico nacional. sí. No pueden decir que son un rey de copas, pero ¿qué vamos a hacer? No todos tienen ese privilegio. Se va a horchata de la Chacón. Solo para abonar el equipo más adinerado de El Salvador perdió hace como 2 días. Y eso no le quita los títulos. No, tampoco el Águila, pues, pero ajá. La cosa es que, ajá, sí, yo nací aquí en San Salvador. Bueno, de verdad, gracias. Ha sido bueno, ya había platicado varias veces con Roberto en entrevistas. Ya nos hemos echado un par de pupusas también. Pero sí, pupusas de maíz. Yo sí, team de maíz. Con vos nunca había platicado así, te veía bien serio ahí. Entonces, pero bueno. Qué bueno conocerte un poco más a fondo, Oscar. De verdad, gracias por el tiempo, como les decía. Ahí le dan, vea, ¿cómo sería? Comparten el podcast en sus redes sociales. Síganos ustedes también, los que están escuchando y los que están viendo el podcast a través de nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestras redes sociales, @IndesElSalvador, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en ¿qué más? En Hi-Fi, en MySpace. Bueno. Bueno, ya estamos terminando. Ya. Bueno, gracias por haber escuchado esta primera edición de este podcast llamado En la Zona, un podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. La idea es que conozcamos a los atletas
pues la vida de los atletas, qué hacen en su tiempo libre. Ya. Así que gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima edición.